¿En qué medida, Sergio, Roberto, el tema de las nuevas tecnologías influyó y está influyendo en la forma de hacer política hoy en la Argentina? ¿Y en qué medida también el cambio de la opinión pública en cuanto a determinados valores también posibilitó la llegada de Milei a la presidencia? Los cambios en la tecnología de la información, atraviesa, impregna a toda la sociedad, no solamente a la política, ¿no? Con lo cual es algo general, no solamente particular. Pensando en la política, hay algunos elementos para destacar que ustedes conocen. Primero, queda debilitado la importancia relativa a los grandes aparatos. Hoy uno puede instalar figuras con costos muy acotados, puede instalar ideas, puede aprovechar y generar audiencias con costos muchísimos más austeros de lo que ocurría antes. Esto es un elemento general, no solamente en la Argentina. Segundo punto, se cuestiona muchísimo el papel de los medios de comunicación. Para bien y para mal, porque hay una horizontalidad que antes no existía y también hay criterios de calidad, por llamarlo de una manera generosa, por lo menos cuestionables, ¿no? Pero es una realidad que también atraviesa todo Occidente y en el caso argentino lo que puso fue una atención mayor a este cuestionamiento al establishment, porque fíjense, no sé si pudieron seguir el lanzamiento de esta agrupación, La Fuerza del Cielo, porque enseguida, después de la casta, vienen los medios, ¿no? A los cuales se caracteriza ideológicamente de una forma peyorativa y sobre todo se cuestiona su integridad, ¿no? Con la famosa figura del ensobrado. Entonces, todo esto, bueno, se reproduce a una velocidad enorme y es acelerado, catalizado por las redes sociales. Y tercero, y tal vez desde el punto de vista de la sociedad, lo más interesante, en mi opinión, es el hecho de que las redes permiten, a veces anónimamente, a veces no, con personajes o incluso con nombre y apellido, expresar esta insatisfacción, esta bronca contenida, esta frustración tan grande, que claro, uno ve el resultado de la Argentina y esto tiene una base material objetiva y emocional, ¿no? Entonces, todo eso antes, ¿cómo se expresaba? Bueno, habría manifestaciones, había una bronca que más bien era algo privado, ¿no? Ahora todo esto se puede socializar públicamente y uno encuentra una identificación en grupos con los cuales puede compartir esa frustración. Eso ha tenido un impacto enorme. Nosotros hicimos algunas mediciones desde el año 2014 y es increíble cómo ha venido increciendo, no solamente en la Argentina, esta sensación de frustración que, por ejemplo, se explica el fenómeno de Boric en Chile, ¿no? O en general la desaparición o el debilitamiento de los partidos, entre comillas, de la vieja democracia en la región. Es un fenómeno que trasciende a América Latina, pero acá ustedes han visto, con la excepción del Uruguay, un debilitamiento de los viejos tejidos partidarios, en parte porque defendían esta cantidad de valores vinculadas a un fracaso o una sensación de fracaso. Uno entiende esto en la Argentina, no tanto en Chile, que económicamente es un país que le fue muchísimo mejor. Bueno, sin embargo hay elementos que explican por qué, por ejemplo, la desigualdad o estos crecimientos heterogéneos, algo que la Argentina tiene que mirar. Cuidado cuando los países crecen mucho cuando uno mira la macro, pero con la lupa crecen algunas regiones más que otras o algunos sectores más que otros, porque ahí empiezan los problemas de a mí me va mal y al mi vecino le va bien, y eso obviamente también genera bronca, pero bueno, estos son los elementos que yo marcaría en la importancia de las redes. Milei pudo capitalizar eso con mucha inteligencia, insisto con el concepto, él vio venir la tendencia y le dio un significado y una conducción con un destino que, bueno, es este de la transformación de la Argentina. Roberto. A mí me parece muy interesante la cuestión de las redes y, si me permiten, voy a entrar un poco en la cuestión de la democracia. La democracia es esencialmente analógica. La democracia es un sistema que está acostumbrado a la vieja sociedad industrial, a la representación tradicional. La democracia que yo conocía, la democracia de
los diputados y los senadores representando, ustedes me pueden decir, pero eso es una ficción, sí, pero no importa, yo la creía, representando al pueblo o representando a las provincias, división de poderes. Las redes han arrasado con todo eso, han pasado por encima de eso. Y por eso la democracia hoy está en serias dificultades. Las redes promocionan el tribalismo, las redes son sectarias, las redes permiten además que los ciudadanos se manifiesten sin ningún tipo de limitaciones, ningún tipo de limitaciones. Y esto me parece a mí que atenta no contra el sistema político, sino que el sistema político se está, yo diría, reconvirtiendo de a poco. Todavía no se ha reconvertido. Yo soy muy malo para las redes sociales. Tengo un equipo de gente que por suerte me asesora porque soy absolutamente, casi yo diría, nulo. Y sin embargo, las cosas que me muestran estos jóvenes en las redes realmente me impresionan notablemente y me parece que están prosperando. Y mi sensación con respecto a Elon Musk y su compra de Twitter en su momento y hoy X, me parece que es para utilizar una herramienta política de enorme poder y de enorme influencia. Más allá de que algunos intelectuales han renunciado al Twitter y el diario inglés The Guardian también se ha pronunciado en contra y por lo tanto no va a utilizar, bueno, me parece que no le mueve el amperímetro a nadie. Las redes van a seguir siendo utilizadas y Milei hace muy buen uso de las redes, porque tiene un grupo de gente, yo personalmente lo conozco a Santiago Caputo cuando era hombre del equipo de Jaime Durán Barba, y creo que es un hombre realmente que hay que tenerlo muy en cuenta. Es casualmente la figura nueva que viste este gobierno, de alguna forma, si bien se maneja entre bambalinas, en el lado oscuro de la luna, pero sin duda me parece un tipo determinante. Y para Milei es un hombre muy útil, muy útil. Y este grupo de personajes que salieron el otro día, creo que hace 2 o 3 días, a hacer este acto, que me parece verdaderamente en algunos sentidos un tanto desgraciado, creo yo que tampoco hay que dar por el pito más lo que el pito vale, como decía mi abuela. Mi impresión es que ese grupo se va a transformar en una línea interna de la Libertad Avanza. Y están buscando eso casualmente. Es decir, la Libertad Avanza comienza a tener un perfil más definido, yo diría más, por llamarlo de alguna forma, que me perdone Milei, institucional, y creo yo que en ese sentido las redes van a ser una herramienta fundamental que van a seguir teniendo mucha vigencia. Bueno, hay 2 relaciones político-personales, diría yo. Milei, Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof, de cuya evolución creo que va a haber una gran influencia en el futuro político de cara al 2025. ¿Cómo determinarías esta relación tan en el sub y baja entre Milei y Macri? No me gustaría estar en los zapatos de Mauricio, en parte porque es hincha de Boca, pero no solamente por eso. A ver, Milei hubiera sido imposible sin Macri, porque el que de alguna manera empezó la prédica de ideas que estaban ajenas en la política argentina, la idea de la eficiencia, hablar de estabilidad. Los viejos partidos, peronismo, radicalismo, Frepaso, etcétera, los que llegaron hasta el 2001, habían abandonado una agenda de racionalidad económica, política, etcétera, y ese agujero en parte fue reflejado por la construcción que encabezó Mauricio Macri. Entonces, yo creo que
mirando la evolución, si uno hiciera una especie de genealogía de las ideas, como se hacía antes, Milei sin Macri hubiera sido imposible. Y de hecho, en el voto de Milei en segunda vuelta, el gran salto se da justamente por el trasvasamiento de los votos que en primera vuelta había obtenido Patricia Bullrich. Ahora, hay una historia más, digamos, interesante que ustedes conocen, y es que el propio Macri hizo todo lo posible para que a Milei le vaya bien. Es decir, también desde ese Se lo punto, recuerda siempre Patricio Bullrich. tiene razón. Y Horacio se lo hubiera recordado, pero También. no tiene micrófono ahora. Muchas alternativas no tenía Mauricio, ¿no? No, bueno, pero él dijo, si yo no voy de mi partido, no gana nadie. Y lo logró. A propósito, algo parecido, me dicen mis amigos demócratas, pasó con Biden. Si yo no voy, perdemos todos. Que explica por qué él apoya a una mala candidata como Kamala Harris, ¿no? Por eso, si quieren, después volvemos. Lo interesante es que Mauricio hace todo lo posible para él seguir siendo la figura política fuerte, en el entendimiento, eventualmente no confirmado, que Milei lo iba a necesitar después de ganar. Y Milei, yo creo que está capitalizando su paso por el kirchnerismo. Recuerdan que fue parte de la campaña de Daniel Scioli, porque está copiando exactamente lo que hizo Kirchner con Duhalde. Exactamente lo mismo. Entonces, me parece que el final está bastante claro, ¿no? ¿Quién va a ganar? Ahora, dicho esto, Mauricio tiene un rol fundamental, muy importante. Hay una discusión dentro del PRO si conviene ahora ir de furgón de cola de Milei o de ir con una entidad propia, presentarse con el riesgo de quedar como un partido muy minimalista, muy chiquitito, ¿no? No sé cómo van a resolver eso, pero el rol de Mauricio es importante. ¿Por qué? Porque los presidentes a la Milei, que hemos tenido un número pequeño, pero alguna elección podemos extrapolar, no han logrado la reelección. Fracasó Trump, fracasó Bolsonaro. ¿Por qué? Porque en ambos casos se juntó todo el viejo sistema partidario en contra del candidato disruptivo. Por muy poco margen, ¿eh? Y según mis amigos republicanos, con un poquito de trampa en el año 2020. Pero lo cierto es que no pudieron reelegir. Para eso, Mauricio es clave. Tal vez no tanto hoy, pero en 2027, esos votos del PRO, poquititos, los que sean, los que finalmente puedan retener, van a ser fundamentales para decidir si el próximo presidente es otra vez Milei o alguien que representa al viejo entorno partidario. Roberto. Yo me voy a dedicar a la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque en general coincido con lo que acaba de decir Sergio sobre Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner es un personaje muy especial, muy especial. Y es una líder de una envergadura fuera de lo común. Hoy lleva de las narices al peronismo. Cuando uno conversa con algunos gobernadores peronistas o referentes del peronismo, todos dicen, si vamos de nuevo con Cristina, vamos a perder. ¿Y por qué no hacen algo? Bueno, porque tememos quedar en el exilio. Y sin duda, Cristina practica la política del exilio. No en vano, el señor Quintela, gobernador de La Rioja, reculó con todos sus huestes. Si bien vamos a coincidir también que su proyecto tenía verdaderamente patas cortas, ¿no? No logró los avales correspondientes, en fin, le faltaba mucho. Además creo que como candidato era un candidato más bien, diría yo, precario, por ser benévolo. En el caso de Axel Kicillof me parece mucho más interesante. Axel Kicillof es un hijo, yo diría, directo de Cristina. Y Cristina le tiene un enorme aprecio, mejor dicho, le tenía un enorme aprecio. Y creo yo que Axel Kicillof en estos momentos corre el riesgo de quedar como un paria.
Vamos a ver cómo se maneja. Pero lo que nosotros vemos en estos momentos es que Cristina está con un proyecto político estratégico muy claro. Primero, acumular poder. Segundo, ser, yo diría, un perfil definitivo dentro de lo que es el peronismo. No en vano, es decir, ya no dirigir al kirchnerismo, no ser la cabeza del kirchnerismo, ser la cabeza del peronismo, una vez más, cuando en general ella despreciaba al peronismo como estructura lo despreciaba, y decía que tenía que ser superado. ¿Superado por quién? Por el kirchnerismo, pero esto es otra historia. Podemos hablarlo después. Y el tercer cuestión es que está dedicada al territorio. Principal territorio, la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde? Casualmente, en el conurbano, su fuerte. Y en ese sentido, me parece que está siendo una buena tarea. Creo que Cristina, además, le conviene polarizar con Milei. Y a Milei le conviene polarizar con Cristina. Son funcionales los dos. Y creo yo que esa funcionalidad, sin duda, puede determinar el color de las próximas elecciones. El problema está acá en los terceros, que están tratando de colgarse de este tranvía y no lo logran alcanzar. Observemos, por ejemplo, yo tengo un enorme aprecio, trabajé con él en algún momento, trabajé con él en la época ¿cómo se llama? Del conflicto con el campo. Yo estaba de asesor del presidente del provisional del Senado, que era en esa época José Pampuro, y por supuesto el jefe del bloque peronista en el Senado era Miguel Pichetto. Con los dos intentamos hacer una estrategia, no importa la estrategia, era una estrategia non santa. Pero la cuestión esencial es que Pichetto en estos momentos está verdaderamente desorientado, como lo está, me parece, Mauricio, y como lo está en la mayor parte, desorientado porque no sabe dónde ponerse. Pichetto es un hombre que siempre fue oficialista y ahora tiene que hacer de oposición. Está verdaderamente, dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? Encima dirige un bloque que, muy distinto al anterior, tratar de alinearlo le es muy dificultoso. Muy dificultoso. Participan desde Margarita Stolbizer hasta Emilio Monzó. En fin, ¿qué quieren que les diga? Es el tren fantasma. Está López Murphy también ahí. Está Ricardo López Murphy, que agrega al tren fantasma. En fin, me parece a mí que el pobre Pichetto es un ejemplo nomás. El pobre Pichetto está en ese sentido desorientado y está intentando lograr un perfil definido de ese bloque y constituirse en un elemento, yo diría, la famosa avenida del medio, que todo el mundo cultiva, pero nadie transita. Y entonces mi sensación es que en este sentido Cristina lleva por ahora las de ganar. Y creo que, dada su personalidad, me parece que tiene ocasión y tiene posibilidades serias de ser una candidata, yo diría, de envergadura. Esta es una pregunta para las dos y surge un poco de lo que acaba de decir Roberto. Yo recuerdo en televisión cuando frente a las elecciones de la reelección de Mauricio Macri, lo invité a Rosendo Fraga. Y yo le pregunté a Rosendo Fraga sobre esta polarización que estaba intentando todo el equipo de campaña de Macri con Cristina, y él en ese momento me dijo, creo que es un error. Nadie lo decía, creo que es un error. Nuevamente hoy Milei repite un poco la historia, polarizar con Cristina, y la pregunta es, ¿no será un error? Primero y principal, ustedes saben que hay un axioma en la ciencia política que dice lo siguiente, Rosendo siempre tiene razón. Con lo cual, creo que contesté la pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué hace esto Milei? Bueno, porque le conviene, en primer lugar, pero fundamentalmente porque a diferencia de lo que ocurría en el 2019, en esta oportunidad Cristina es efectivamente mancha venenosa. Y
la oposición no peronista no puede juntarse con Cristina. No hay manera. No hay manera que el radicalismo justifique un acercamiento a Cristina, que Lilita, que los fragmentos que quedan del viejo orden partidario, los socialistas de Santa Fe, etcétera, terminen arreglando con Cristina. Entonces, este elemento es fundamental. Y encima ahora ella, como jefa del PJ, bueno, tiene una identidad, un protagonismo institucional distinto. Esta, Cristina, condenada, ratificada la condena por casación, la vuelve una figura muy compleja. Entonces, lo que está haciendo Milei es dividir ese, pongamos, 60% que él no controla. Su imagen hoy es aproximadamente 40-42%. Supongamos que eso se pueda traducir en votos. Implicaría un salto de más de 30% respecto a lo que obtuvo en primera vuelta el año pasado, habiendo hecho el ajuste fiscal más impactante que recuerde la Argentina y uno de los más importantes del mundo. Esto ha sido mucho más profundo que el ajuste fiscal de Grecia, muchísimo más. Con ese resultado, llegar a las elecciones del año próximo y sacar el 40-42% es un gran mérito. Si él logra dividir el otro 60, sacarle 10-12 puntos al segundo, le puede mostrar al mercado, a la sociedad argentina, que puede ganar en primera vuelta en las elecciones del 2027, y de ese modo, lo que yo les contaba antes de ese porcentaje que pueda tener Mauricio Macri o Pichetto o quien fuera, se desarticula. Entonces, ahí sí el despliegue de la presidencia de Milei puede no tener límites, ¿no? Entonces, eso te explica por qué polarizar con Cristina. ¿Le da un estatus que Cristina efectivamente no tendría? Bueno, probablemente, pero es muy fácil, ¿no? Es otra Cristina. Después del fracaso de Alberto Fernández, después de los juicios que han avanzado de forma tan contundente, su rol hoy es completamente distinto. Fíjense lo que es el peronismo hoy en materia territorial. ¿Cuántos gobernadores tiene Cristina propios, al margen de Kicillof? Piensen, ninguno. O sea, hoy Cristina es el Gran Buenos Aires. Es mucho, pero no tiene nada que ver con la Cristina modelo 2019. Bueno, la provincia de Buenos Aires es el gran campo de batalla de las elecciones 2025. ¿Crees que puede haber un acuerdo entre Macri y Milei? Yo creo que la política obliga muchas veces a gestos y una gimnasia incluso sobredimensionada, ¿no? Les hace hacer esfuerzos a los políticos que los políticos no están dispuestos a hacer. Y mi sensación es que Macri está dispuesto a hacer un acuerdo con Milei. Y Milei, en algún sentido, lo necesita Macri. Los votos de Macri lo necesitan. ¿Van a ir separados? ¿Van a ir juntos? Bueno, eso lo vamos a ver, esta discusión en torno a el tema de la obligatoriedad o no obligatoriedad de las PASO, me parece a mí que tiene mucho que ver con eso. Mauricio necesita las PASO, ¿para qué? Dirán ustedes, para insertar en las listas de La Libertad Avanza gente de él. Y fundamentalmente tener presencia. Mauricio necesita que el PRO siga teniendo vigencia, que no se les transforme en una cáscara vacía. Y por lo tanto, la provincia de Buenos Aires en ese sentido va a ser determinante. Y va a tener que negociar con, casualmente, Milei de alguna forma. Milei lo sabe, por eso le juega a las escondidas. Es una relación de poder tensa, toda relación de poder es tensa, pero esta es mucho más tensa que la acostumbrada. Milei lo convida con milanesas a Macri y Macri dice, no me da lo que yo quiero. Entonces, evidentemente, ahí no es que no se pongan de acuerdo, no es que las milanesas estén duras, no es que las demandas de Macri no puedan ser satisfechas por Milei. Milei le juega a tirarle de la cuerda, pero en algún momento soltarle la cuerda. Y el pobre Macri queda ahí tambaleando, ¿no?
Además, acá se une la cuestión de la capital federal, donde, que ustedes saben, La Libertad Avanza está tratando de meter una base importante en el cuadro electoral o preelectoral, donde al mismo tiempo en la legislatura ya están jugando su propio juego. Entonces, evidentemente, el problema de Macri es Milei, mucho más que Milei-Macri, porque sin duda la relación de fuerza es una relación de fuerza que es en realidad sumamente muy poco balanceada. Uno está abajo y el otro está arriba, inevitablemente, como el tobogán, ¿no? Y entonces, eso no quiere decir que en cualquier momento la otra ala baje. Lo que quiero decir es que me parece, mi sensación es que esta relación va a ser una relación que se va a extender a lo largo de los próximos semanas, quizás meses. Vamos a ver cómo entramos el año que viene. Ahí ya tiene que haber, vamos a ver qué se decide sobre el tema de las PASO. Me parece que las PASO no van la derogación no va a prosperar. Mi sensación es esa, porque me parece que no hay densidad en materia de votos en el Congreso para derogar la ley, y me parece que esto implica que los tiempos electorales que ya se están acelerando, se van a acelerar aún más en la primera parte del año. Ahí vamos a ver si esta relación comienza a tener cierto equilibrio más adecuado o definitivamente se quiebra. Sergio, ¿qué impacto puede tener la decisión o no del gobierno de nombrar por decreto a una figura muy polémica como es la del hijo? Primero, creo que conviene una reflexión de por qué, al margen del decreto no, por qué lo nominan al hijo. Claro. Ustedes saben, ahí hay distintas teorías. Algunos creen que el presidente le ofrecieron distintos candidatos sin conocer los meandros complejos de la justicia. Pide sugerencia, le recomiendan al juez Ariel Lijo y sin valoración personal va para adelante. Claro, Lorenzetti le ofreció. Lorenzetti y el viceministro de Justicia, Amerio, sí. Claro, que tiene un rol fundamental en el aparato de poder por su vínculo con Santiago Caputo, ¿no? Con lo cual, uno se pregunta qué estaba en la cabeza de esta gente, qué buscaban, y la respuesta más, diría, políticamente correcta es equilibrio. Equilibrio en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque efectivamente la Corte Suprema estaba en principio desequilibrada y Lorenzetti necesitaba un aliado para darle al gobierno la posibilidad de pelear algunas cuestiones que en la experiencia de Macri fueron claves. Por ejemplo, la cuestión tarifaria. No es la única, pero la cuestión tarifaria, las provincias. Entonces, había como una necesidad de tener una corte más equilibrada. Esa es la explicación políticamente correcta. Luego está la segunda teoría, y es no podemos pensar al hijo sin García Mansilla, que era el juez que ideológicamente, que es un juez impecable, perdón, una figura impecable, un potencial juez que hasta los que están ideológicamente en contra reconocen sus pergaminos, que es muy raro en la Argentina. Bueno, en ese caso, yo creo que si uno lo piensa en conjunto, era una figura prestigiosa y el pragmatismo absoluto. Un gran amigo mío que conoce Comodoro Pi como nadie, porque fue periodista 25 años, Omar Lavieri, conoce los pasillos de Comodoro Pi mejor que lo de su casa, me decía, si vos querés a alguien que te maneje, que conozca la justicia federal, Ariel es el mejor. Yo creo que ese pragmatismo que se vincula con la primera definición que yo le di respecto del presidente es un elemento a tener en cuenta. Ahora, dicho esto, la figura del decreto, ¿es una amenaza? ¿Es algo para negociar? ¿O efectivamente el presidente está dispuesto a hacerlo? Eso no lo sabemos. Está en discusión. Está en discusión. La última vez que esto intentó hacerse salió mal, que fue, ¿se acuerdan? Cuando Macri designa 2 jueces, Rosati y Rosenkrantz, también con ese mecanismo terminó siendo
una mala jugada. ¿Por qué algo que institucionalmente estaba viciado en aquella oportunidad va a salir bien ahora? Bueno, no lo sé. No me queda claro, ¿no? Me parece que están ahí utilizando esta figura de yo siempre doblo la apuesta, no me va a torcer el brazo, buscando una salida, me parece, más lógica que negociando, ¿no? Roberto, ¿quieres hablar? Yo agregaría solamente que mi impresión es que la nominación del hijo y de García Mansilla, que va como furgón de cola del pobre, mi impresión es que fue una jugada a los efectos de lograr una corte en donde el presidente de la corte, Rosati, es un hombre no solamente un buen jurista, sino que es un político. Contrariamente a Rosenkrantz, que es un técnico. El tercero en discordia, que no me acuerdo cómo se llama, Maqueda, se está yendo, se está jubilando, y por supuesto queda Lorenzetti, con lo cual la corte queda un poco, yo diría, desbalanceada. La forma de balancearla era poner a alguien que no fuese un hombre de Rosati, porque Rosati para el hijo es poco confiable. Entonces, esta cuestión hace que Lijo lo empuje Milei lo empuje al hijo como candidato, insisto, creo y subrayo lo que dice Sergio, sin conocer demasiado estos vericuetos. Nunca tuvo una fotografía real de lo que es el Poder Judicial, ni las relaciones de poder dentro de ese Poder Judicial. Lo que sí, como consecuencia, se puso todo el establishment en contra. Fundamentalmente algunos medios, La Nación, por ejemplo. La Nación está verdaderamente muy antimileísta desde que se nominó a Lijo como miembro de la Corte. El diario, no de tele. El diario. El diario. Sí. Y me parece que gran parte de los columnistas del diario hoy son, yo diría, casi antimileístas. En general, si uno lee las columnas, yo las leo todas, algunas bastante aburridas, pero no, yo no dije eso, no dije eso. Yo sí. Pero yo leo todas las columnas, las leo con mucha atención y me parece que hay un sesgo, no diría ostensible, no es página 12, pero hay un sesgo antimileísta. Además, bueno, eso lo tiene registrado el presidente. No me cabe duda de eso. Bueno, tiene registrado con todos los medios, que en realidad se está peleando con todos, de a poco se está peleando con todos. Pero lo que quiero decir es que mi impresión es que, además, en realidad, el establishment judicial tampoco lo acompaña. El Colegio de Abogados, organizaciones no gubernamentales, en fin, una serie de elementos de la sociedad civil que creo que se le pusieron muy en contra. Sin embargo, él siguió adelante con la cuestión. No retrocedió un ápice. ¿Por qué? Porque considera que en general la gente que lo apoya a él, estas cosas le entran por un oído y le salen por la otra. No saben tampoco quién es Ariel Lijo. No tienen la menor idea. No saben lo que es el fuero federal, la capacidad de decisión e influencia que tiene el fuero federal. Que, by the way, apoyan la nominación del hijo porque al fuero federal le convendría tener un juez en la Corte y el juez de la Corte tener una buena relación con el fuero federal. Finalmente, en esa funcionalidad también radica parte de lo que es el apoyo de Milei a esta operación. Bueno, me quedan 5 minutos y hay una pregunta final. El estado de ánimo hoy del gobierno es euforia, campeones del mundo. La pregunta concreta para Sergio y para Roberto es la siguiente. ¿En qué medida no administrar bien ese estado de euforia podría transformarse en un peligro para el gobierno? Y aprovechar y dar algunas claves del futuro de cara a las elecciones. Nunca festejás un partido hasta que el referee no toca el silbato. Jamás. No festejás a los 30 minutos del primer tiempo que estás ganando 2-0. Al contrario, te preocupás.
Y yo creo que el gobierno corre un riesgo enorme por enamorarse de sus éxitos iniciales, que no son menores. Yo entiendo la emoción, entiendo la sensación de que han superado obstáculos realmente muy complejos, pero lo peor está por venir. Siempre el día siguiente es peor del que pasó, cuando uno gobierna. Con lo cual, creo que sería un riesgo enorme, enorme. Y si el presidente necesita algo, no es obsecuentes alrededor, sino gente que con la mejor intención les marque efectivamente los desafíos que están por llegar, no los que ya superó. Dicho esto, yo quiero marcar dos elementos que son fundamentales y que hasta ahora no hemos enfatizado, me parece lo suficiente. Uno, las instituciones en la Argentina funcionan. Y esto es muy importante. No funcionan perfecto, habría muchísimas cosas para mejorar, pero que un presidente con tan poco poder, gracias a la Constitución que le otorga al presidente de la Nación muchísimos atributos, haya logrado sostener la gobernabilidad, es un mérito para el presidente y para las reglas del juego. Las reglas uno las evalúa en los momentos críticos, más extremos. Bueno, nunca habíamos tenido un presidente tan débil y sin embargo la Constitución, una vez más, tan criticada, vilipendiada, ha demostrado su versatilidad. En el mismo sentido, el sistema político argentino tiene un sesgo pro gobernabilidad. Hay muchísimos actores, algunos te lo dicen, los pichetos de este mundo. Otros actúan de ese modo. Muchos sindicalistas que están en una postura dialoguista y moderada. Movimientos sociales, gobernadores, intendentes. La Argentina se quemó, me parece, con fuego en la crisis del 2001 y a partir de eso nadie quiere que surja otro Kirchner. Y eso hace que tengamos una lógica de cooperación aún en situaciones extremas, con gente que está ideológicamente en contra de lo que está votando, como ocurrió con algunos legisladores radicales en el caso del financiamiento a las universidades. Ese sesgo pro gobernabilidad es crucial. Dicho esto, mirando el proceso electoral, hay algunas claves que ustedes, por supuesto, conocen. Uno es qué ocurra con la economía, pero por suerte aquí vino Ricardo, así que les va a contar todo eso. Pero yo digo, si aprendimos algo de la lección de los Estados Unidos recién, es que la cifra macro es importante, pero no es suficiente. Y es crucial entender cómo está el sentimiento de la sociedad, que se expresa a veces en algunos indicadores imperfectos, como la confianza del consumidor, y otras en estudios micro, que cuando miraba lo que ocurrió en las elecciones en Estados Unidos, la sensación es que era que la inflación seguía siendo un problema mucho más importante de lo que decían las cifras macro. Entonces, el gobierno necesita que la sensación de recuperación llegue al bolsillo del votante medio. Punto número uno. Punto número dos, la oferta electoral. Tanto en el número de partidos que compitan, cuanto más fragmentación, más ventaja tiene el oficialismo, como sobre todo, y aquí sí tiene un dilema el presidente, el reclutamiento de figuras, bueno, que estén a la altura de las circunstancias. Con todo el respeto, uno ve la integración de las listas de la Libertad Avanza en la elección pasada, bueno, la llenaron con lo que tenían, ¿verdad? Yo creo que necesitan un salto de calidad en los representantes que compitan en esta elección. Sobre todo porque tienen que ahora competir por el electorado del PRO. No alcanza ya con la emoción, no alcanza con la bronca, tienen que seducir con figuras que estén a la altura de las circunstancias. Ahí necesitan un headhunter. Roberto. Yo creo que hay una ley de hierro en la política que indica que cuando una persona está en la cúspide del poder y la fortuna le sonríe, como dirían los maquiavélicos, en general comienza a marearse. El Senado romano solía instalar al lado de los generales que salían en campaña un funcionario del Senado que después que ganaban la batalla, y sin duda la ganaban inexorablemente,
se acercaba y le decía, recuerda que eres mortal. Lo que trataba de evitar es que el general romano victorioso volviera a Roma y disolviera el Senado. ¿No es cierto? Muy bien, esto es lo que le falta a Milei. A Milei necesita a alguien que le diga, mirá que sos mortal. Mirá que en la política las cosas van y vienen. Así que es conveniente de tomar esto con calma y saber aplicar lo que se suele llamar la virtud clásica de la política, que se llama la prudencia en muchas de estas cuestiones. Ahora bien, ¿lo hará Milei? No lo sabemos. No lo sabemos. Hoy no parece. No parece. Cuando uno lo escucha, evidentemente, su entorno se ha reducido y ese entorno es el que le dice, sos como Gardel, cada vez cantás mejor el tango. Y entonces estas cosas a los gobernantes los terminan drogando. Es una droga la cual necesitan y esto es muy peligroso. Ahora bien, Milei en los meses que falta va a tener que, es cierto que tiene una enorme cuota de pragmatismo, como dijimos hace un rato, y negocia muchas cosas que para muchos era imposible que negociara. Lo que acaba de pasar en Río de Janeiro me parece una señal muy interesante. Milei firmó el documento del G20, que ustedes saben son documentos que se hacen por consenso. Es decir, si hay una nación que no firma, el documento no sale. Entonces, firmó el documento del G20 con disidencias y se adhirió a la iniciativa de Lula sobre el hambre. ¿No es cierto? Que me pareció muy interesante. Hoy me decía un diplomático, realmente estamos verdaderamente sorprendidos con la capacidad de negociación que tienen, que me parece que no fue solamente, no es de él, sino de algunos de los que lo acompañaron, y mi impresión es que dio ahí la sensación de que sabe poner los pies sobre la tierra. Lo mismo le va a pasar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque las negociaciones en torno a la conformación de la Libertad Avanza a nivel territorial, a nivel nacional, va a exigir una gimnasia muy especial. Y yo creo que me arriesgo a decir que Milei está dispuesto a darla. Esta es mi sensación. Y en esa gimnasia va a tener que negociar con figuras que a lo mejor le resultan muy poco agradables. La casta en su esencia, especialmente en las provincias. Y mi impresión es que esa negociación le va a brindar algún grado de flexibilidad que hasta ahora no vemos. Esto no quiere decir que su discurso superestructural siga siendo el que conocemos, desafiante y fundamentalmente muy, muy impertinente. Pero me parece que en lo subterráneo hay otro plano y en ese plano me parece que Milei deja ser. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agregar que en lo que acaba de decir Roberto sobre quién negoció mucho y bien en Brasil fue Federico Pinedo, uno de los que negociaron. Así que a los dos muchísimas gracias y a ustedes por estar con nosotros.